Continuamos con el desarrollo de la hora con Gregory. Antes de hacerle la siguiente pregunta a mi invitado de hoy día, Manny Sierra, quiero que usted, que está siempre interesado y que me hace el honor de compartir las incidencias de este espacio televisivo, quiero que usted sepa qué fácil es pues seguirnos en nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory. Usted marca en su laptop, en su teléfono celular, en YouTube, La Hora con Gregory, e inmediatamente ahí podrá suscribirse a nuestro canal. Hágalo, La Hora con Gregory. Pronto, Manny Sierra, en unos días, el Consejo Nacional de la Magistratura decidirá quiénes son las 5 personas que integrarán el Tribunal Constitucional en los puestos vacantes de 5 jueces que ya por razones de tiempo en el cargo, incluyendo su titular, don Milton Ray Guevara, pues salen y pasan a retiro. Tu opinión sobre las expectativas creadas ante este interesante hecho en el mundo jurídico y de nuestros estamentos de órganos constitucionales importantes en República Dominicana. El Tribunal Constitucional es un tribunal político, no es jurisdiccional. El Tribunal Jurisdiccional es la Suprema Corte de Justicia. Lo otro es un tribunal de las garantías constitucionales. Tribunal cuyos integrantes se desenvuelven más en los aspectos de naturaleza política como garantes de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los derechos económicos, que la parte jurisdiccional. Por tanto, es lógico que el que esté dirigiendo el país, como dice la vieja expresión, el que comparte y comparte, lógicamente se va a quedar con la mayor parte. Siendo ese un tribunal político, que lo van a poner los políticos, es lógico que como los políticos están sujetos a cambio, los gobiernos, los presidentes, los partidos están sujetos a cambio, los integrantes que se vayan a poner ahí deben tener algún tipo de cercanía con el partido de gobierno. Ese es el criterio de Manny Sierra, ¿correcto? No, eso es así. Eso es así, va a seguir siendo así. No es verdad que el PRM no va a tener la mayoría con gente de su extrema confianza ante las eventualidades que en el futuro pudiesen ocurrir. De hecho, estamos a la vuelta de unas elecciones. Suponte que el PRM pierda las elecciones y llegue otro partido. Posiblemente el partido que venga vaya a seguir con el Ministerio Público Independiente, ¿verdad? Y la conformación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura permiten y garantizan que el gobierno de turno, en este caso ahora... ¿Tiene mayoría? Ya. ¿Tiene mayoría? O sea, de manera automática... Claro. Y si no, va a negociar con los otros que tienen mayoría. Son 5. Hay 3 partidos mayoritarios. Entonces, ahí se van a distribuir esas posiciones. Eso es así. No te quepa la menor duda que eso es así. Búsquele la vuelta si uno quiere ser romántico, si quiere ser poético y adórnelo como quiera. Yo te estoy diciendo lo que es en la práctica. Todos los que están ahí, ya hay 5 que saben qué van a hacer. ¿Tú conoces el listado de inscritos? ¿Lo has leído? Son bastantes. Hay muchos jueces que van. Es posible que se escojan algunos jueces. Es posible que esos jueces tengan vinculaciones políticas con el partido de gobierno, algunos de ellos, porque posiblemente llegaron por esa vía también. Pero esa es la verdad. No le busquemos la quinta ¿Y por pata qué al entonces gato. evaluar y no los mismos 5 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, hay que guardar la forma. Pero si es como tú indicas,
hace sentido lo que dices, ¿por qué hacer un evento? Bueno, Porque muy bien, el resultado va a ser el mismo. guardar la formalidad, para guardar la formalidad de lo que dice la ley, pero todo el mundo sabe, ya hay 5 que saben que van para allá. Los otros están ahí, o para que los vean, o para que aparecer en un día de gloria, en unas horas de gloria, algunos para ir y decir lo que sienten, algunos para ir y decir lo que sienten y criticar el sistema desde ahí frente a los que tienen que decidir. Pero los que están ahí, ya los 5 que van, están claros y saben quiénes son. Tú me preguntas, bueno, ¿tú sabes quiénes son? No, pero ya están previamente seleccionados. Lo otro es pura apariencia. Legitimar un proceso, es decir, que tuvimos aquí un proceso con 117 personas que vinieron a postular. Pero no, eso siempre ha sido así. Y esa expresión que dices, ¿no piensas tú que puede herir el sentimiento de cada uno de los miembros que componen el Consejo Nacional de la Magistratura si en este momento están mirando el programa? No, es que no hay que herirlo. Es que ellos saben que eso es así. O sea, ellos saben que eso es así en su conciencia. Pero que eso es así. Esto no es que decir que que cogimos a uno porque vino. Y tú tienes 5 minutos la capacidad de evaluar la capacidad de una persona que tú la vas a poner en un tribunal de eso. Tú la vas a evaluar en 5 minutos. O sea, ahí tú vas a establecer, no, esta es la persona que que entiendo porque me contestó 5 preguntas previamente preparadas o que ya manejaba para decir que tiene las competencias para luego ir a un tribunal de esa categoría. No. Le pasan los currículums, ¿verdad? Entonces ya tú evalúas cómo es el currículum. Ya tú sabes quiénes son. Mira, me parece. Las preguntas, y eso es una perdedera de tiempo. Eso es una perdedera de tiempo. Esto que yo digo luce grosero, luce ante los soñadores, luce que soy demasiado cruel o crudo o sincero, pero eso es así. Que puede desincentivar a alguno de los participantes inscritos. Bueno, y muchos van a ir y van a montar su show y van a hacer noticia ese día. Y le van a decir al presidente, usted está equivocado por esto y esto y esto. Y usted le va a pasar esto y esto y esto cuando se baje de aquí. En el caso particular tuyo, Manny, ¿es posible que no te sorprendas cuando se den a conocer los 5 nombres de los escogidos? No creo que me vaya a sorprender. Por lo menos con algunos. Porque si hay unos que están ahí y están en otros sitios y van allí, es porque alguna promesa tienen. Y entonces yo conozco de dónde vienen. Tan evidente es. Sí. Y yo conozco cuáles son las relaciones primarias. Entonces eso es así. Si queremos hacernos una película y creérnosla, pues vamos a creérnoslas. Pero la verdad de lo que te digo, eso es así. En otras latitudes hay distintas maneras de escogencia. ¿Hay alguna europea? No, algunos los hacen por el voto directo, que a mí me parecería que es una buena práctica, ¿verdad? Porque ahí es el propio pueblo democráticamente el que te elige. Antes lo hacían en el país directamente el Senado, en otros países se someten ternas al Senado y el Senado elige entre esos grupos ya preseleccionados, pero estamos hablando de gente que tiene toda una historia, ¿no? Jurídica, se hace más abierto, más democrático. Yo creo que ahí es un cambalache lo que se hace. Ahí es un cambalache. Pero no es ahora la primera vez. Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. La mayoría de veces uno responden a un grupo político. Con esto yo no estoy diciendo que sean gente sinvergüenza o que sean charlatanes. No. Llegaron por esa vía. Y llegaron porque tenían algún nivel de vínculo y de cercanía con ese grupo. Eso no significa que no sean gente buena y que trabajen bien y que sean, digamos, fuera de la parte política cuando tengan que responderle a esa gente que no sean serios.
Bueno, aquí la excepción que yo vi, y todo el mundo lo sabe, fue Jorge Subero Isa, que llegó porque lo postuló un partido político, un grupo político, y luego actuó con toda independencia. Por lo menos en el 99% de las cosas que se hacían, ¿verdad? De manera que yo creo que eso es así. No porque yo lo crea ahora, sino porque analizo el histórico de todo lo que ha venido ocurriendo. Recientemente, hace unos días, 2 días, 3 días, fue puesto, le fue variada la coerción que pesaba sobre él de prisión preventiva. Me refiero al ex miembro de ministros del gobierno anterior, José Ramón Peralta. Este caso últimamente fue muy mediatizado. Hubo prácticamente una ola comunicacional en que se solicitaba, se sugería, se esperaba, se tenía la expectativa de que verdaderamente le fuera, como así se hizo, variada la orden de coerción a libertad, no tener prisión. Me gustaría conocer tu opinión sobre la decisión de variar esa medida de coerción. Antes de contestarte la pregunta, para que no me encasillen, permítame decirte algo. Yo fui abogado del señor Faña en contra de José Ramón Peralta. Y yo fui duro en las audiencias con José Ramón Peralta. Ya. Es bueno hacer esa aclaración. Muy bien. Y entonces te digo que bien hecho por la jueza. Yo creo que siguiendo lo que establece el texto procesal penal, la libertad es la regla. Mire, la gente, porque primero no conocemos las cárceles. A los muchachos de las escuelas públicas y a los estudiantes en el bachillerato, el sistema de justicia debía permitirle, por múltiples razones, que vayan a visitar las cárceles, a ver cómo viven los pobres. Eso va a sensibilizar a la población, sobre todo a la población política, a ver cómo viven los manipulada. Pobres. Los pobres, dijiste. No, los presos. Ah, los presos. Los presos. Ya. ¿Cómo pernotan en las cárceles? A partir de ahí la gente va a tener una idea distinta. Volviendo o aterrizando sobre el tema, te decía que muy bien hecho por la jueza que lo hizo, porque la libertad es la regla. Y de un tiempo a esta parte, con estos casos grandísimos de alegada corrupción, se había hecho una especie de festival de mandar a una gente a la cárcel sin verificar lo que dice el propio texto procesal penal. ¿Cuándo un ciudadano debe ir a la cárcel? Cuando constituye un peligro de fuga, cuando constituye un peligro para la investigación, cuando constituye un peligro para la víctima. En estos casos de alegada corrupción, todas las pruebas que se dice que tienen, o que tiene el sistema, que tiene el acusador, las tiene en los propios stand, por llamarle de alguna forma, de las instituciones que se dicen afectadas. Por tanto, ¿cómo esa persona puede afectar el sistema de investigación? Yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando a una gente se le manda a guardar por 1 año y medio, es una forma disfrazada de colocarlo en un estado grosero de indefensión. No se puede defender. No puede hablar con sus abogados. No puede agenciarse sus pruebas para poder defenderse en su dignidad, en su inocencia, porque el ente acusador le cierra todas las puertas. El ente acusador, que no es solamente ese, es el Estado contra de, como dicen los americanos, el Estado en contra de un ciudadano.
Entonces, ¿cómo es posible que un ciudadano pueda perdérsela al Estado y la mayor sentencia que existe es que tú te fugues? Porque es que tú crees que todo el que se te acerca te anda buscando. Pero además de eso, reitero, toda la prueba la tiene el Estado guardada. Por tanto, ¿cómo este ciudadano va a ingresar para dañar tu investigación? Que de hecho, en esa fase del proceso, cuando se pide la medida de coerción y se imponen estos 18 meses de prisión, quien tiene todo el poder de buscar para saber si la persona es inocente y para saber si la persona es culpable, es el Ministerio Público. Pero cuando ocurren las cosas que han venido ocurriendo ahora, que te trancan por un año, te trancan por 18 meses y por algo más, entonces esa persona, lógicamente, no puede defenderse, y aunque sea inocente o sea menos inocente, va a aparecer como culpable. Y yo creo que eso necesariamente produce retaliación, produce resentimiento, produce frustraciones, porque detrás de cada persona hay una familia, hay unos amigos. Y bueno, uno dice, es que estos son ricos. Bueno, son ricos. Pero eso no significa que el Estado, que tiene el control de los puertos, de los helipuertos, de los muelles y de todas las vías por donde puede salirse el ciudadano, no ponga los límites, no ponga los controles. Pero además de ese señor tiene todas sus propiedades en la República Dominicana. No las va a dejar perder. Tiene toda su vida en un país. No se va a ir a otro país a vivir agachado, ¿verdad? Entonces es como irracional que los jueces, y ahí volvemos al punto originario de donde arrancamos, a pedimento de este Ministerio Público con algunos elementos politiqueros detrás. Te lo decía que está ocurriendo en América Latina completo y nosotros no somos la excepción, con algunos elementos politiqueros detrás, esté llevando a cabo este tipo de cosas. Pero eso genera serios problemas. Y al momento humanos, en el sentimiento de la gente, en la familia de esa gente. Porque, ¿y si esa persona resulta inocente a partir de las redes sociales, de ese nuevo mundo, de ese nuevo tribunal universal? ¿Cómo tú recoges todo lo que pasó? ¿Cómo le devuelve a él? Si cada vez que tú ingresas a cualquier país del mundo y abres una plataforma y buscas su nombre, te va a saltar todo eso, todo ese expediente. O sea, no es una cosa cualquiera. Aquí lo estamos viendo como el que ve llover. No, eso hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. Desde luego, hay otra realidad. Estamos hablando de gente pública que lógicamente también están expuestos a este tipo de crítica pública. Por tanto, lo que hay es que ser prudente, porque siempre se va a cruzar algo. O sea, es imposible que a un político, y parece que en mi conversación yo entro en una especie de contradicción conmigo mismo, tú lo mantengas agachado. Tampoco eso va a ser posible. Siempre van a salir cosas públicas, necesariamente, porque tú estás hablando de una persona pública que está expuesto a la vida pública, como lo estamos nosotros, como lo estamos nosotros, que nosotros somos también gente que hacemos vida pública, no con los mismos niveles de sedición de nuestras libertades, de nuestro honor, como lo hace un político. El de nosotros es un poco más limitado, pero también hacemos vida pública. Y no hay forma de que uno no ingrese ante cualquier eventualidad, Dios no lo quiera, a esta parte pública, ¿no? A estas críticas públicas. De manera que yo creo que aquí lo que hay es que ser muy prudente, y el Ministerio Público ser más prudente en la forma de cómo ha venido llevando esto, y el sistema de justicia también ha sido imprudente. Creo que hay mucha gente joven. Yo no estoy diciendo que la gente joven sea malo, pero creo que no alcanzan a ver, algunas veces con decisiones que se toman, del daño que
pudiese generar a esa persona y todos los que están detrás de él. En el caso de estas figuras públicas, por la política, porque han participado en esos casos en el gobierno anterior, para ser específico, ¿qué se puede esperar? Porque cuando inicia este gobierno, se iniciaron inmediatamente, a escasos días, pocos meses, casos a judicializarse. ¿Había tiempo ya desde ese inicio hasta este momento para tener decisiones judiciales? Mira, es que las investigaciones tienen que ser, tú no puedes ponerle tiempo a las investigaciones. Porque para que un delito prescriba, tú tienes 10 años. Y el común denominador de cada uno de estos casos de la medida de coerción, la número 7, la que lleva a prisión, en uno u otro modo, influye en lo que pueda ser el evento cuando ya entre a fondo. Claro, porque el Ministerio Público primero no tiene el tiempo de hacer una investigación adecuada. Se pone una camisa de fuerza desde el momento que oficializa la investigación, formaliza la investigación con la medida de coerción. A partir de ahí, ya el Ministerio Público se puso un límite en la investigación, que es lo que no hacen los americanos. Los americanos no tienen prisa para investigarte. Y como yo no te he pedido una medida de coerción, mi plazo está abierto siempre. No tengo por qué apurarlo. Ahora, si tú lo que quieres es un efecto inmediato políticamente hablando, que es lo que yo creo que ha venido ocurriendo en América Latina y en República Dominicana. Circo y pan. Exacto, pues entonces lo va a tener y vas a sufrir las consecuencias de llevar a cabo expedientes muy mal procesados, que aquí se le ha vendido a este país, que ya íbamos a resolver el problema de justicia con los mejores expedientes. No, todos son literalmente un disparate de expedientes. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que el ciudadano... ¿Qué lo determina? ¿Por qué lo dices? Porque no cumple con lo que establece la norma. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie... Ha sido muy rápida, muy presta la investigación. Debió tomar más tiempo. Y mejor formuladas. Yeah. Y mejor formuladas. O sea, no es posible... Pero hay investigaciones que tienen 10,000 páginas. No, 12.275. Ah, bueno. Entonces, no es posible que en esas 12.275 páginas, que yo no sé si es a Jesucristo que están acusando, ¿verdad? No sé si es a Jesucristo que están acusando o al demonio, que es el que más pecado tiene, para poderle poner a una persona 275 páginas, 12.275 páginas sin las pruebas. Eso significa que mientras más tú me abultas, peor es tu acusación. Peor es tu acusación. Y eso es lo que está pasando aquí. Pero bueno, esta es una sociedad que cría santos y hay que tener suerte, ¿verdad? Más vale, dice la vieja expresión, caer en gracia que ser gracioso. Hay gente vinculadas a la investigación que han caído gracioso y que yo no descarto y estoy casi firmemente convencido, un error en los que han incurrido ellos, que le vaya a pasar como le está pasando al juez Moro en Brasil, que de ser un hombre muy simpático, prácticamente ha terminado siendo un juez perseguido por el mismo monstruo que él temeraria y abusivamente construyó. Lo mismo ocurrió con el magistrado Garzón en España, que se desapareció del mapa. Llegó a ser un momento el juez más universalmente famoso que había. ¿Y dónde está este señor? ¿Por qué? Porque se metió al mundo del inmediatismo, se metió al farandulerismo jurídico y pagó las consecuencias. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, sobre todo cuando se trata del patrimonio moral de las personas, hay que tratarlo con mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que no se permita la corrupción, que no se busque los actos que abochornan el sistema, pero que se sea prudente al actuar. Reitero, creo que la jueza, en el caso de Peralta, legalmente actuó bien. Y creo que los jueces
sobre todo los de las Cortes, la Corte del Distrito Nacional, que ha venido variando las medidas de coerción. Porque es que después que la persona, que es otra cosa que aquí no se sabe y la gente casi no conoce, si a una persona le imponen 18 meses, el plazo máximo de la investigación, que es para llevar a cabo, ese plazo es para que el Ministerio Público lleve a cabo, no como acusador, sino como investigador del proceso, y ahí busca prueba para acusarte y prueba para no acusarte. Pero aquí el Ministerio Público, desgraciadamente, arranca violando ese principio del Código Procesal Penal, acusándote y a la vez pidiendo un tiempo, un plazo para buscar la prueba. Es decir, entonces, ¿dónde está la independencia, la objetividad que debe tener ese Ministerio Público? No la tiene. Y eso es debe contrario. tener objetividad del Ministerio Público. Eso es contrario a la norma. Eso es un acto de prevaricación. Legalmente hablando, ese es un acto de prevaricación que es penalizado a la autoridad. Pero esa parte no se ve, porque el sistema de justicia también está cojeando de ese lado. Es decir, el que persigue también está expuesto a que a él lo persigan, porque él tiene que tener unos límites, pero no hay dónde ir para tú entonces exigirle en contra del que te persigue. Por eso pones el ejemplo del juez Moro en Brasil. Y el de Garzón en España, que cuando entonces a ellos dijeron, usted pasó la raya, es verdad que usted tenía la autoridad para hacerlo, pero tenía un límite. Bien. Manny Sierra, muchas gracias por estar con los televidentes de La Hora con Gregory. Interesante lo que has expuesto, como siempre, y espero que el televidente, estoy seguro, haya quedado agradado con tu participación. Hasta la próxima. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Les espero.